Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga y le guarde. Le habla su hermano Dagoberto Ramírez y es un placer que usted esté ahí viendo este video. Hoy con un contenido muy diferente, me acompaña un amigo y un hermano y vamos a hablar de un tema que es muy edificante, a la vez un poco controversial. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Mi hermano Eli, lo puedes saludar a las personas que nos están escuchando. Dios le bendiga de una manera sumamente especial y estamos acá con el fin de edificarte. Así que esperamos que prestes mucha atención y que dejes cualquier cosa que estés haciendo solo por unos minutos para que puedas escuchar la palabra divina del Señor. Amén. Yo quiero empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 en adelante. La palabra de Dios dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando nosotros hablamos de Jesús, hay muchas personas que tienen un concepto acerca de Jesús, personas que lo presentan como un gran moralista o como un simple hombre que caminó en la tierra, y a veces es difícil asimilar que Jesús compartió dos naturalezas, que también tenía una naturaleza divina. Entonces, ¿cómo tú ves a Jesús? Mira, prácticamente es de mucha importancia el poder comprender que es un tema de tanta controversia que la gente no logra interpretar o no logra definir. El que lo ve desde un punto de vista donde considera que Jesús solamente fue una parte humana, considera que de una manera u otra él solamente se desenvolvía en el mundo como 100% hombre. Pero hay otra parte que considera que Jesús siempre fue Dios y que todas las cosas que hacía de una manera u otra no había interferencia con la carne, como la cual iremos desarrollando, en la cual está la de la tentación, que por eso hay confusiones entre una y otra cosa. Pero es por esta razón que yo sí considero que hay una parte divina del Señor que lo hacía poder recibir adoración y veneración, una parte humana que lo hacía sentir, lo hacía que tuviese interacción con el mundo terrenal de una manera u otra. Ok, tú acabas de introducir el tema de la tentación. Uno de los primeros conflictos es con el texto de Santiago. Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo Jesús es tentado en el libro de Mateo capítulo 4? ¿Cómo se pueden conciliar esos ambos textos? Es decir, que Jesús es Dios, y la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, sin embargo Jesús es tentado por Satanás. Pues claro, es muy evidente que Jesús, siendo hombre, la parte humana de Jesús siempre tenía sed, tenía hambre, tenía deseos. De una manera u otra es lo que el diablo utiliza en el momento en el que se le presenta. Si te fijas, la mayor representación del cielo está en la tierra, y asimismo, como la mayor representación del cielo se presenta, asimismo se presenta la mayor representación del infierno, haciendo una contrariedad o buscando tener un conflicto con el fin de tratar de convencerle. Y en esa lucha de tratar de convencerle, en la parte humana, Jesús sí tenía hambre porque había ya pasado 40 días en los cuales estaba de ayuno, había retenido la comida, no había comido, y prácticamente lo primero que Satanás le ofrece es algo de comer, tratando de incentivar los deseos de su carne que él no podía evitar. Que de una manera u otra la respuesta de Jesús es: escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. Pero si te fijas, cada una de las respuestas de Jesús eran contundentes, haciéndole entender que su realidad estaba por encima de la condición que como hombre lidiaba en la tierra. Eso entonces prácticamente hace una división de que él comprendía a qué él vino y cuál era el propósito con el cual estaba fundamentado aquí en la tierra. Entonces eso hacía que él pudiera definir que su realidad, que la parte con la cual él se despojó, como habías leído ahorita, desde los cielos, dejando allá su gloria, como predicaste hace la noche acá, sí. Despojándose de su parte de gloria para así estar entre nosotros y prácticamente tener una interacción con el hombre en la cual, no obstante,
se nos dio un conocimiento a través de Él, porque Él siendo el Verbo, prácticamente dejó constar no solamente ese estado y movimiento que se deja saber de lo que es el Verbo, sino que dejó en Él la esencia pasmada de lo que Él era a través de su palabra. Y eso es algo impactante, eso es mucho hablar. Claro, aquí donde nosotros leímos en Filipenses, la Biblia textualmente dice que Él dejó de ser Dios en forma. O sea, Filipenses dice, el cual en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Es decir, que aunque Jesús compartía una naturaleza divina, Él no usó de los atributos divinos, Exacto. estando en la tierra, sino que en su humanidad Él dependió totalmente de la unción del Espíritu Santo. Pero para entender el texto debemos comprender que Él dejó de ser Dios en forma, no en esencia. Es decir, Jesús siempre siguió siendo Dios. Ahora bien, ¿existe algunos fundamentos bíblicos, textos bíblicos que nosotros podamos fundamentar la divinidad de Jesús? Claro. Hay un texto bíblico donde podría haber controversia entre eso, y era que en un momento dado, dice que creo que Felipe se le acerca y le dice, Señor, pero muéstranos al Padre. El Padre. Entonces Claro. él le dice, tanto tiempo andas andando conmigo y no has entendido. O sea, le está haciendo entender que tú me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Y has de comprender que el Padre y yo uno somos. Entonces, de una manera u otra, cuando el hombre logra comprender que Jesús es Dios y Jesús fue y siempre será Dios en todas sus naturalezas, en la naturaleza divina, en su naturaleza como hombre, manifestó cuando estuvo en la tierra eso que lo hizo ver como lo que Él es. Y la credibilidad de que nosotros al día de hoy, o la historia se separara en dos, fue que Jesús fue Dios. O sea, Exacto. no hubieron muchos hombres que fueron usados, hubieron muchos hombres que tuvieron grandes hazañas, hicieron grandes cosas, pero ninguno de ellos fue capaz de que se hablara a tal nivel de que la historia fuera antes y después de Cristo. O sea, Él fue un diseñador tal que hizo que las cosas fuesen separadas, a tal punto que ahora, hasta el día de hoy, ya no podemos dejar de hablar de Él. Exacto. Y que si tú no recibes la divinidad de Jesús, tampoco recibe transformación. Gracias. Las personas que ven a Jesús como un simple hombre no son transformados por Él. Solo eres transformado por Él cuando tú aceptas que Él es el Hijo de Dios y que es Dios mismo a la vez. Es que la doctrina de la Trinidad, por eso es muy compleja. Muchas personas la llegan a negar. Alguien en cierta ocasión expuso que Jesús, aunque inferior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y que no tenía una existencia eterna, sino que tenía un principio, perdiendo de vista que Jesús no tiene un principio de creación, sino que Él mismo es el principio. Eso. Es decir, Jesús no es un ser creado como los ángeles. Jesús tiene existencia eterna y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. O sea, dice, en conexión con Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Es decir, Él es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Espíritu Santo de Dios. Así es. Algo que me impactaba mucho que hablábamos ahorita era acerca de que la palabra Cristo, al igual que Mesías, significa el ungido de Dios. Y algo que encontré fue que la palabra Jesús en la Biblia está escrita alrededor de 917 veces. Más la palabra Cristo está escrita alrededor de 533 veces. Hago colación a esto porque de una manera u otra la gente regularmente le llamaba por su nombre, pero pocos conocían acerca de lo que revelaba su nombre. Y de una manera u otra, el hombre que conoció lo que era el ungido de Dios y cuál era su propósito, su destino, y había mucha gente que logró conocer la realidad de lo que era Jesús tarde. Y cuando te digo tarde fue porque abrió los ojos y dijo, wow, como por ejemplo el hombre que le estaba crucificando, dice que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero descubrió eso en un momento tarde y
lo que queremos de una manera u otra es que usted no se aperciba tarde a conocer la realidad del Dios que Exacto. usted profesa, porque corre en peligro de que cuando quiera conocerle, ya sea en una hora, en un momento en el cual ya ha perdido mucho tiempo. Y el tiempo aceptable es ahora, en el cual nosotros ameritamos conocer al Dios del que hablamos. Amén. Ya para terminar, en cuanto a los nombres, el mismo nombre que se dio a Jesús, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Sí. Y los profetas no lo presentaron solo como un hombre que iba a andar sobre la tierra, sino que también presentaron su divinidad. Isaías capítulo 9, el verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Hablando acerca de Jesús, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que Isaías presenta la venida del Mesías como Dios mismo. Y será llamado consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Algo que quiero añadir antes de que culmine es que el Jesús también del que hablamos era un Jesús muy controversial. Sí. A veces nosotros leemos las Escrituras y no podemos percibir que en muchas ocasiones Jesús también creó, como digamos, ciertas disputas. Y una de las disputas o una de las guerras más fuertes que Jesús creó fue con el Imperio Romano. Dice que hubo una declaración que regularmente la gente le escucha de una manera natural y no logra percibir que realmente fue una declaración de guerra. En el tiempo atrás todo era de Roma, todo era del César. En el momento en el que Jesús dice, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, era una declaración de guerra. Porque si todo era del César, Jesús le estaba diciendo a los romanos, al imperio, el imperio romano consideraba que el tiempo era del César, que tu tierra era del César, que todo lo que tú poseías era del César. Pero Jesús se levantó y encima de todos dijo, hay cosas que no son del César. Hay cosas que son de Dios. Entonces, prácticamente eso era una declaración de guerra, haciéndole entender que de una manera u otra, tú debes entender que hay cosas que no le corresponden a otra persona, sino a Dios, y que no se la puedes entregar a nadie más. Impactante que habían tres formas de responder al Imperio Romano. Una era de los celotes. Unos unos se iban como terroristas en contra de la ley y se imponían a lo que el príncipe decía, al Imperio Romano decía. Habían otros que lo que hacían era que se escondían y en Los cuevas esenios. buscando alejarse de los esenios, y los demás, que eran los saduceos, que ellos de una manera u otra se imponían a lo que estas personas decían. De una manera u otra, ellos decían en el templo de Dios, de lo que Dios dijo o indujo, eso se va a hacer. Y no vamos a ser como los celotes, no vamos a ir en contra de la ley. No vamos a ser como los esenios, que nos vamos a esconder, pero vamos a ser como los saduceos, que aunque se diga o se quiera hacer algo contrario, vamos a ir en contra del sistema para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y esa es la manera en la que vamos a responder a lo que las tinieblas quieren hacer en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas gracias, brother, por estar en el canal. Esperamos que pronto volvamos a compartir un tema como este. Te quiero invitar nuevamente a que, si no te has suscrito al canal, te suscribas, le dé like al video, y también quiero que me dejes tu comentario. ¿Qué opinas acerca de la deidad de Jesús? Si Jesús para ti es Dios o es simplemente un hombre que anduvo en la tierra, que murió y que se dice que resucitó. Muchas bendiciones.